es el servicio de neonatología en general, dentro de los cuales tenemos el área de internación conjunta, del que hemos estado hablando en estas clases. Como su nombre lo indica, es el área donde el recién nacido está junto a su mamá y junto a su familia en general. El área de cuidados intensivos neonatales, la terapia neonatal, a donde van los recién nacidos de mayor complejidad. Después tenemos un área de cuidados intermedios, donde el recién nacido necesita cierta asistencia, pero la complejidad es menor. Cuando nace un niño hay dos parámetros fundamentales en cuanto al examen físico que nos están, digamos, ayudando a abordar ese recién nacido, que son el peso y la edad gestacional. Y ustedes van a ver que siempre se relacionan ambos, o sea, se ve si ese peso es adecuado a esa edad gestacional, para poder abordar recién nacido con todas, teniendo en cuenta todas sus necesidades. El peso y la edad gestacional nos ayudan a determinar cuáles son las necesidades de ese niño y de esa madre. Y el peso y la edad gestacional nos están diciendo qué grado de complejidad de atención necesita ese recién nacido. Del peso, si bien no se pueden separar peso y edad gestacional, a los efectos didácticos vamos a hablar del peso, pero siempre recuerden que está referido a la edad gestacional. El peso, al nacer, acá vemos una balanza, hermosa balanza digital, es una medida muy importante y muy sensible. ¿Sensible por qué? Porque nos ayuda a determinar cuáles son las necesidades de ese recién nacido. No es lo mismo un recién nacido que pesa 3,5 kilos a un recién nacido que pesa 1 kilo. Yo creo que eso cualquiera se da cuenta de que un recién nacido de 1 kilo es un bebé muy vulnerable, que tiene muchas necesidades. El tamaño del recién nacido es el indicador más preciso del tamaño del recién nacido y de la complejidad, es el peso de nacimiento. Por eso ustedes muchas veces van a ver que se habla de peso de nacimiento. ¿Y eso por qué? Porque la edad gestacional está sesgada por el que la establece, por el que la determina, no siempre se tiene experiencia o se coinciden los caracteres, no es tan fácil establecer una edad gestacional precisa, exacta. En cambio el peso, salvo que sea una balanza que funcione muy mal, es un parámetro bastante consensuado o preciso como para categorizar las necesidades de ese recién nacido. Quiero que esto quede claro. Generalmente cuando uno va a derivar un paciente, dice una edad gestacional estimativa, pero siempre les van a preguntar a ustedes el peso, y el peso es fácil de obtener y es mucho más preciso. La edad gestacional, ustedes saben que exacta, si la mamá tiene una fecha de última menstruación segura, que no tenga errores, que haya sido muy regular, que no haya tomado anticonceptivos, que no haya quedado embarazada amamantando, es una fecha bastante exacta, siempre que que el ginecólogo o el que la atienda sepa determinar cuál es la fecha probable de parto, pero incluso hay formas de sacarlos de manera automática. Ustedes van a ver que están las tablas, están en todos los consultorios los discos en donde uno establece cuál es la fecha de última menstruación y les va a decir cuál es la fecha probable de parto. Sin embargo, no siempre tenemos esa fecha de última menstruación, entonces ya entran a jugar otros métodos, como es la ecografía precoz, o sea, la ecografía en el periodo embrionario, en las primeras 4 o 8 semanas, en donde se puede estimar
una fecha probable de parto mucho más precisa, porque tenemos una edad del embarazo precisa establecida por la ecografía. Sin embargo, en la medida que avanzamos en el embarazo, después en el segundo o tercer trimestre, si la primera ecografía se hace ahí, ya establecer la fecha probable de parto tiene errores de más o menos 2 o 3 semanas, entonces ya es bastante impreciso. Entonces, generalmente la edad gestacional se determina ya sea por la fecha de la última menstruación o por una ecografía precoz. Ya después, si lo tenemos que hacer los neonatólogos, la edad gestacional, bueno, mirar un niño y decir cuál edad gestacional es, implica tener experiencia en recepción de neonatología, y muchas veces también nos equivocamos cuando el niño nace. Es bastante difícil, muchas veces está distorsionada, no es, se distorsiona en los retardos de crecimiento intrauterino, generalmente se tiende a subvalorar la edad gestacional y tendemos a dar edades gestacionales más bajas. Entonces es el método clínico, cuando el niño nace, por los caracteres físicos exclusivamente, que son la piel, el pabellón auricular, el nódulo mamario, las huellas plantares, es muy impreciso y está muy sujeto al ojo del observador. Entonces, el peso es una medida mucho más precisa, que nos está hablando indirectamente de la edad gestacional, porque un prematuro generalmente pesa menos, pero en sí a veces tenemos niños de bajo peso, de nacimiento, que pesan menos de 2.500 gramos y que son de término. Lo que pasa es que tenían una desnutrición, un retardo de crecimiento intrauterino. Pero sí nos está diciendo qué necesidades tiene ese recién nacido, cuáles son los riesgos que tiene, qué tipo de alteraciones puede llegar a tener. Por eso es importante el peso de nacimiento. Saber cuál es el peso de un recién nacido, obviamente, adecuado para su edad gestacional, cuál es el peso de un recién nacido de término, es importante saberlo. Entonces, ¿cómo clasificamos a los recién nacidos en base al peso de nacimiento? Tenemos los recién nacidos de bajo peso de nacimiento, son aquellos que pesan menos de 2.500 gramos, independientemente de la edad gestacional. Es el bajo peso de nacimiento. Y esto lo van a ver en muchos reportes en epidemiología, van a ver que la información del recién nacido se hace en base a estos parámetros. Entonces tengo el bajo peso de nacimiento, todo recién nacido menor de 2.500 gramos, es un bajo peso de nacimiento, es un niño de riesgo. Es un niño que yo tengo que detenerme a mirarlo bien, a controlar cómo se alimenta, a ver cómo respira, porque es un niño de riesgo, de por sí. Muchos son sanos y andan muy bien, pero son niños que pueden tener necesidades mayores que un niño que pesa más. Luego tengo, esto es internacional, esta categorización, Después tengo el muy bajo peso de nacimiento, que es el que pesa menos de 1.500 gramos. Este ya es muy bajo peso de nacimiento y este recién nacido obviamente va a estar en un servicio de internación, en una terapia intensiva o una terapia intermedia, dependiendo de que tenga dificultad respiratoria o no. Y el extremo bajo peso de nacimiento es el que pesa menos de 1.000 gramos. Este ya seguramente está en terapia intensiva. Es un niño de altísimo riesgo. Entonces, acá ya vamos viendo nosotros qué necesidades tiene este recién nacido en base al peso de nacimiento. Acá vemos dos ejemplos, un recién nacido adecuado y fíjense un bajo peso de nacimiento. Son cabezones, muy bien, son cabezones. Esto me está hablando por ahí que la cabeza, si ustedes la miran, es una cabeza alargada, ¿vieron? Que tiene como un occipucio, el occipucio es el occipital, ¿no es cierto? La parte posterior de la cabeza. Y es bastante prominente.
Esto se llama, mirando la morfología del cráneo, si ustedes tienen que describir un cráneo, el cráneo puede ser dolicocéfalo, braquicéfalo o puede ser armónico, normocéfalo. El dolicocéfalo es el que tiene un aumento de este diámetro fronto-occipital, digamos, entre el occipucio y la frente y el frontal yo tengo un diámetro prominente, más que el biparietal. O sea, yo tengo una longitud occipito-frontal mucho más prominente que la longitud o el diámetro biparietal. Biparietal es entre los dos huesos parietales. En cambio, el braquicéfalo es un cráneo achatado, donde es más ancho que largo, por así decirlo. Entonces, generalmente los prematuros son dolicocéfalos, o sea que tienen un occipucio prominente y un cráneo alargado, como si estuviera achatado. Eso es una característica del prematuro. Y una característica del pequeño para la edad gestacional o bajo peso para la edad gestacional, o un niño que tiene un retardo de crecimiento intrauterino, es que el perímetro cefálico es mayor que el resto del tamaño del cuerpo. Entonces es más cabezón. Los parámetros antropométricos comparan una medida con la edad. En neonatología, esta edad es la edad gestacional en semanas, que me permite ver si este peso del recién nacido es adecuado para la edad gestacional. Entonces, como todo percentilo, yo tengo el percentilo 10 y el percentilo 90, que son los que yo tomo como parámetros de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de los recién nacidos que están por debajo de este percentilo van a ser recién nacidos normales, pero que pesan menos del percentilo 10, que son pequeños para la edad gestacional. Pero dentro de estos recién nacidos puedo tener recién nacidos normales, ya les digo, el 10% de los recién nacidos normales puede pesar por debajo de este percentilo, pero dentro de este grupo también puedo tener recién nacidos con enfermedades. Entonces lo que yo tengo que ver es si este recién nacido que pesó menos del un peso que está por debajo del percentilo 10 es un niño sano o es un niño enfermo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no todo niño menor de 2.500 gramos es un niño enfermo. Puede ser un niño normal, pero yo tengo que buscar, tengo que investigar si ese niño es sano. Por eso se le hacen ciertos controles. Se lo sigue, se hace un seguimiento más personalizado y se trata de descartar si tiene alguna enfermedad. Son recién nacidos, como le llamamos, de riesgo. Pero no porque pese menos de 2.500 voy a decir que es un niño enfermo. Por ahí es un niño sano que después empieza a recuperar peso y está todo bien. Lo tengo que observar y algunos controles especiales que por ahí no le hago al grupo de niños que nació acá, le voy a tener que hacer. Entonces ese niño es un pequeño para la edad gestacional o lo que es lo mismo es un niño de bajo peso para la edad gestacional. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. Algunos hablan de P, pequeño para la edad gestacional, y otros dicen bajo peso para la edad gestacional. Entonces, si yo tengo un niño de 38 semanas, fíjense, tengo 2,5 kilos, y me fijo 38 semanas, estoy llegando hasta acá, busco uno de 40 semanas, y me fijo el 2,5 kilos, fíjense que está por debajo. Entonces yo a ese chico lo voy a observar más y le voy a hacer algunos controles que a los chicos que nacieron acá no.
por más que sea, y muchos de esos niños me van a dar los controles bien, se prenden bien a la teta, no tienen dificultad respiratoria y van a estar con su mamá. Luego, si nació entre los 2,5 kilos y los 3,5 kilos y tiene 38 semanas, es un niño adecuado para la edad gestacional. Y si nace por encima de los 4 kilos, por ejemplo, si tomo las 40 semanas y nace por arriba de los 4 kilos, es un recién nacido de alto peso para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Estas son las 3 categorizaciones. El grande para la edad gestacional también tiene ciertos riesgos y por eso demanda ciertos controles. El adecuado para la edad gestacional obviamente lo voy a evaluar en base a la clínica y en base a los antecedentes de la mamá y del embarazo. Pero esto es una tablita que a mí me permite, digamos, investigar o llegar a establecer cuáles son las necesidades de estos recién nacidos. Lo mismo, pero sin la tabla, un adecuado para la edad gestacional, que esta es la sigla, es cuando el peso de nacimiento se encuentra entre los percentilos 10 y 90 de la curva de crecimiento intrauterino, que es la que estábamos viendo recién. El pequeño para la edad gestacional o bajo peso para la edad gestacional, cuando el peso está debajo del percentilo 10 de la tabla o de la curva de crecimiento intrauterino. Y el grande para la edad gestacional es cuando el peso se encuentra por encima del percentilo 90 de la curva de crecimiento intrauterino. Macrosomía fetal, que obviamente es el alto peso para la edad gestacional, el grande para la edad gestacional. Fíjense la fisonomía de este niño. Es un niño que se lo ve gordito, la panza, panzón, ¿verdad? Porque generalmente tienen aumento del hígado y del vaso, entonces son panzones. La cara redondeada, cachetudo, incluso peludito, cara de luna llena. Probablemente este niño sea un hijo de madre diabética, que es un niño con alto peso para la edad gestacional, grande para la edad gestacional, y otros hablan de macrosomía fetal. Acá lo vemos comparado con este bebé debe pesar 2,5 kilos. Este sería un pequeño, este es un grande. Fíjense que grandote, parece que tuviera ya varios meses, pero es un recién nacido. Estos niños de alto peso, cuyo peso generalmente oscila de casi 4 kilos o más, siendo de término, ¿no? O sea, teniendo entre 37 y 41,6 semanas, son niños de riesgo también, tienen riesgo de presentar diferentes patologías y la mayor parte, algunos son normales, son niños grandes, constitucionales, y hay mamás que si ustedes les preguntan siempre tuvieron niños grandes y los niños han sido sanos. O sea que el hecho de que nazca por encima del percentilo 90 me puede decir que es un niño enfermo o puede ser un niño sano, porque un 10%, si llegamos al 100% de los recién nacidos normales, pesa por encima del percentilo 90. Pero también muchos recién nacidos enfermos tienen un peso por encima del percentilo 90. Entonces, como nosotros queremos anticiparnos, en neonatología es muy importante anticiparse, tratar de detectar las necesidades en base a los factores de riesgo, en lugar de estar después tratando un niño que está descompensado. O sea, mirarlo antes de que se descompense, porque los recién nacidos tienen muy bajas reservas, son niños muy vulnerables. Entonces siempre nos vamos a manejar con lo que se llama factores de riesgo o FR. Siempre enfocamos al paciente en base a eso, porque son niños muy vulnerables, que cuando se descompensan corre riesgo su vida o de quedar con secuelas. Por eso es importante que se lleven este concepto, que nos vamos a manejar siempre por factores de riesgo. Y el alto peso es un factor de riesgo. ¿Me dice a mí que el niño es enfermo? ¿Me lo confirma?
No, pero me lo hace sospechar, entonces lo tengo que descartar. Si yo descarto, quiere decir que es un niño sano, pero constitucionalmente grandote. Muchos de estos niños son hijos de madre diabética. Ya vienen con el diagnóstico, si esa señora se controló bien el embarazo, generalmente ya está el diagnóstico, pero cuando nace muy grande quiere decir que el control de esa diabetes no ha sido tan óptimo. Por eso el niño es grande. Ya vamos a ver cuál es el mecanismo. Es la causa más frecuente. ¿Hay otras causas? Sí hay otras causas, mucho menos frecuentes, y no no es el objetivo de que ustedes, eso es más de la especialidad, por eso no los quiero llenar de información, pero hay otras causas que llevan a niños grandes, a incluso síndromes genéticos que llevan a que el niño sea grande y que tenga otras alteraciones, pero no es el motivo de esta materia, por eso no los quiero llenar de información. Pero sí de la causa más frecuente de enfermedad en estos niños, que es cuando es hijo de madre diabética. La diabetes gestacional, entonces muchas veces se relaciona con el alto peso para la gestacional o grande para la gestacional, es lo mismo. Pero, ¿qué tipo de diabetes? No todas las diabéticas, mamás diabéticas, van a tener un niño o tienen el riesgo de tener un niño grande para la edad gestacional. Por un lado, tengo los hijos de mamá con diabetes de tipo 1. Esta es la diabética insulino dependiente, ya diagnosticada, que queda embarazada y que puede tener un niño una serie de problemas, por eso siempre que hay una mamá diabética se investiga al niño por los riesgos que puede tener. En este caso depende de que la mamá tenga ya un compromiso vascular. Si es una mamá que tiene diabetes de hace muchos años, puede tener alguna vasculopatía, entonces el niño va a nacer con alteraciones antropométricas, generalmente son bajo peso de nacimiento, porque la mamá tiene compromiso vascular. Puede tener malformaciones congénitas, alguna alteración en la adaptación de sus funciones, y todo tiene que ver con cómo se controló la diabetes o la glucemia de esa mamá durante el embarazo. Si está bien controlada, si no tuvo episodios de hipo o de hiperglucemia, por lo general los niños andan bien y no tienen grandes inconvenientes, pero si la mamá tiene algún problema ya vascular por su diabetes, es probable que le tenga un bebé con bajo peso de nacimiento porque va a estar alterada la placenta. Y el niño puede tener un retardo de crecimiento intrauterino. En la diabética de tipo 2 es ya otro tipo de diabetes, tiene menos riesgo de malformaciones congénitas, pero puede tener alteraciones funcionales y antropométricas, y dentro de las antropométricas podemos tener el alto peso para la edad gestacional también. Y el hijo de madre con diabetes gestacional es cuando la mamá no es diabética, pero me hace la diabetes en el embarazo. Ojo con esta mamá, porque esta mamá es una mamá que hizo una diabetes en una situación de estrés como es el embarazo. Entonces después se tiene que controlar regularmente porque tiene un alto riesgo de hacer diabetes en alguna etapa de su vida. Entonces generalmente se les recomienda que hagan control con el diabetólogo o el endocrinólogo por lo menos una vez al año y que adopte conductas de prevención de la diabetes, o sea, tratar de hacer una dieta sana, de hacer alguna actividad física, especialmente caminar, no tener alto peso para evitar una diabetes a futuro. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, saber que en toda embarazada se controla la glucemia en ayunas, después se le hace una PTOG, que es la prueba de carga de glucosa o de tolerancia a la glucosa, especialmente si hay antecedentes. Quien estuvo embarazada sabe que el ginecólogo le va a preguntar si tiene antecedentes de diabetes en la familia. Bueno, eso generalmente todos los médicos preguntamos eso. Esta diabetes es poco frecuente en el periodo embrionario, o sea, en las primeras 8 a 12 semanas de la gestación.
Se presenta generalmente en la semana 20, o sea, en la mitad del embarazo, y si el diagnóstico pasa desapercibido y no se inicia ninguna medida terapéutica específica, se corre el riesgo de que el niño tenga alteraciones funcionales y antropométricas similares a la mamá con diabetes tipo 2. Generalmente en un embarazo bien controlado esta situación no se da, pero no todos los embarazos se controlan o están bien controlados. Por eso es la importancia del control del embarazo. Porque el ginecólogo les va a o la ginecóloga o la obstetra les va a ir pidiendo estos laboratorios en la medida que va progresando el embarazo. Pero ¿cuál es la fisiopatogenia de este problema que tiene el hijo de madre diabética? Acá ya estamos hablando no del alto peso en general, sino de esos alto peso que han sido hijos de madre diabética. Especialmente la diabética gestacional, que es la diabética que hizo la diabetes durante el embarazo. Las otras diabéticas son diabéticas previas. Entonces, el hijo de madre diabética, ¿qué suele suceder? Este niño está expuesto, esto que dice hiperglicemia está mal traducido, es hiperglucemia. Está expuesto a una hiperglucemia materna. ¿Qué es eso? Aumento de la glucemia en la mamá. Como está expuesto a eso, esto lleva a un aumento de glucemia en el feto también. Esto produce un aumento de la actividad pancreática de ese feto, sea de cuál, del páncreas endocrino, de las células beta del páncreas que el feto ya las tiene. Por eso se da en la semana 20, porque es cuando el feto ya está desarrollado y tiene páncreas. Entonces se produce un aumento de las células beta y esto lleva a que el feto tenga un aumento de su insulina. ¿Para qué? Para poder enfrentar esta hiperglucemia y aumentar la captación de glucosa para la célula, la síntesis de glucógeno, la síntesis de lípido y la síntesis proteica. Por eso es que los niños son grandes, porque tienen un aumento de la masa muscular, aumento de lípidos, aumento de glucógeno, por ende aumento del tamaño del hígado. Y son niños grandes. Pero ¿qué sucede? Cuando el niño nace, sigue con esta hiperinsulinemia. Y eso va a llevar a que cuando yo corto el cordón, la glucemia de ese niño se baja, porque va a tener un aumento de la actividad de su páncreas, inducido por la hiperglucemia materna. A ver si me siguieron en este esquema, si les quedó duda. Todo niño con alto peso para la edad gestacional o grande para la edad gestacional, que tiene hipoglucemia y que tiene la clínica y que ustedes corroboran con el glucotest o con la glucemia, una hipoglucemia, es muy probable que le haya pasado esto, tenga una hiperinsulinemia. La causa más frecuente es la diabetes materna, de cualquier tipo, pero muchas veces la menos controlada es la gestacional porque esa mujer no era diabética y esto es una situación nueva. Si no se diagnosticó en el embarazo, les va a producir esto. ¿Por qué les produce eso? Porque la hiperglucemia de la mamá, como está unido el feto a la madre a través de la placenta, lo mismo que le pasa, lo que le pasa a la madre repercute en el feto. Entonces el aumento de la glucemia de la madre, porque es una diabética gestacional, o una diabética mal controlada, va a producir una hiperglucemia fetal. Esta hiperglucemia, ¿qué produce? Un aumento, una estimulación del páncreas, va a estimular el páncreas y va a aumentar la síntesis de insulina. ¿Qué pasa? Como en el páncreas se produce hiperplasia e hipertrofia de las células para enfrentar esta situación, tengo un aumento de la insulina fetal. ¿Esto qué va a llevar? A un aumento de la captación de glucosa, a todo lo que hace la insulina, aumento de la captación de glucosa, síntesis de glucógeno, de lípido y proteína, y el niño va a ser grande entonces, va a tener aumento de masa muscular, va a tener aumento del tamaño del hígado, del vaso, va a tener aumento de lípidos, un gordito, y va a tener un aumento de la síntesis de proteínas.
Entonces es un chico grande, como lo veíamos recién, musculoso, con hombros anchos, con la cara cachetona, redondeada, muy peludo, por aumento de su insulina. Pero cuando nace y yo le corto el cordón, ya va a quedar él solo con sus reservas, pero va a tener un aumento de la actividad de su páncreas que le va a durar un día por lo menos. Y eso va a llevar a que, como tiene un aumento de los niveles de insulina, no le va a alcanzar. Recuerden ustedes que en las primeras horas de vida el niño toma el calostro, que tiene baja aporte calórico, se va a quedar sin glucosa, entonces va a ser hipoglucemia. Y también puede hacer hipocalcemia, que son los riesgos que tienen estos niños. Por eso es que a estos niños siempre se los monitoriza solicitando controles de glucemia, ya sea a través de las tiritas reactivas o a través de la glucemia de laboratorio. Por ese motivo, porque la hipoglucemia deteriora al recién nacido y lo deteriora mucho. Entonces, nosotros si está con hipoglucemia, tenemos que corregirla para evitar problemas en este niño, porque la glucosa es el combustible más importante del cuerpo. ¿Cuánto le dura? Habitualmente entre 24 y 48 horas. Cuestiones que suelen tener, especialmente en el hijo de madre diabética mal controlada, que no manejó bien sus glucemias, son importantes, ustedes saben, en todo diabético, son importantes tanto la hiper como la hipoglucemia. Si hay un paciente con hipoglucemia, quiere decir que no está bien controlada esa diabetes. Por eso es que son mamás que están en un riguroso, son embarazos de alto riesgo, que no se controlan en los lugares de bajo riesgo, se controlan en los lugares de alto riesgo, se las controla bien seguido, se hace una dieta adecuada, tiene que monitorizarse las glucemias, a veces necesitan insulina porque están hiperglucémicas y en estas pacientes no se pueden usar los antidiabéticos orales porque producen malformaciones en el feto, entonces se usa la insulina. Entonces tienen que estar debidamente monitorizadas. Cuando la mamá no manejó bien las glucemias, porque el diagnóstico fue tardío, porque no se hizo un tratamiento adecuado, el niño, además de ser alto peso, puede tener una serie de malformaciones. Por eso a estos chicos muchas veces se le hacen muchos estudios. Por ejemplo, malformaciones en el sistema nervioso central, después ustedes léanlo, acá están todos, cardiovasculares, cardiopatías congénitas y anosantes, que necesitan corrección, gastrointestinales, urogenitales, alteraciones en los músculos esqueléticos o a nivel del esqueleto como craneosinostosis y otros tipos de malformaciones. Todas estas malformaciones son asociadas a la diabetes gestacional mal controlada. Por eso es importante el control del embarazo con todos los estudios y el respeto de las indicaciones también. Y también acá vayan llevándose este concepto que el embarazo se controla en determinados niveles de atención según la complejidad. Una mamá diabética se controla en un servicio de alto riesgo, generalmente en hospitales de mayor complejidad. Para poder investigar por ecografías, hay que buscar, por ejemplo, en el hijo de madre diabética, en el feto con mamá diabética gestacional o diabetes, se hace un ecocardiograma. O sea, se llama al cardiólogo infantil para tratar de ver si ese ese feto tiene alguna malformación congénita cardíaca. O sea que el seguimiento es más personalizado de estas embarazadas. Otra cuestión que tiene que suceder es que este niño nazca en un lugar que tenga neonatología, que tenga quirófano, que tenga la complejidad adecuada, porque es un embarazo de alto riesgo. Por eso es conveniente que nazca en el hospital que tenga un servicio de neonatología. ¿Por qué? Porque el parto también es de alto riesgo. ¿A qué se debe? A que muchas veces terminan en cesárea estos niños porque
son niños macrosómicos, grandotes, y en su crecimiento, como tienen aumento de insulina, tienen un aumento del depósito de grasas y de una hipertrofia muscular a nivel de los hombros. Entonces tienen un aumento de este diámetro que se da entre el diámetro biacromial, es el diámetro de los hombros. Este diámetro es más ancho que el diámetro occipito frontal, que es el de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Sale la cabecita, estamos hablando del parto vaginal, sale la cabeza y como este diámetro es más ancho que el de la cabeza, muchas veces queda el bebé atascado ahí, porque tiene hombros anchos, y por ahí la pelvis no es suficiente para que se desprendan. Normalmente en el nacimiento se va sacando el niño, se hace como un apoyo en los hombros y se tira la cabeza para que el niño salga, porque esta parte tiene su ancho. Entonces a veces está tan ancho que hay que estirar mucho la cabeza y esto lleva a una elongación de estas fibras nerviosas, que son las que inervan los brazos, se lesionan y esto me produce o una fractura de clavícula. Incluso los viejos obstetras fracturaban la clavícula para que el hombro se achicara y el niño naciera más raro, porque a veces se quedaban atascados ahí, y eso te la debo porque ya para una cesárea no hay tiempo y tienen que salir por abajo. Es peor, se lesionan estas fibras nerviosas y después el niño me queda, bueno, acá sería de este lado, con una parálisis del miembro superior. Este sería este lado, porque el reflejo de Moro, los recién nacidos flexionan los dos bracitos. Acá fíjense que este bracito lo tiene estirado. ¿Por qué? Porque está paralizado porque se lesionó este plexo. ¿Qué es el plexo? El plexo braquial se llama. Si ustedes recuerdan de anatomofisiología, la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que está dentro del canal vertebral. Esta médula es la que va a dar las fibras nerviosas para la inervación de los músculos respiratorios, del diafragma, de los miembros superiores, miembros inferiores, del recto, todo el cuerpo por debajo de la cabeza. En las zonas que originan los nervios para inervar miembros superiores e inferiores, hay como un ganglio, un aumento de neuronas que se llama plexo. El plexo braquial es el que inerva los miembros superiores. Entonces, cuando se tironea mucho la cabeza, no salen los hombros, se puede llegar a lesionar el plexo braquial. Y entonces me va a dar lugar a una parálisis de alguno o de los dos miembros superiores, que es algo bastante invalidante y discapacitante, porque muchas veces no se regeneran y me queda un niño con un bracito paralizado. Ustedes capaz que lo minimicen, pero tener un miembro superior paralizado es una discapacidad importante. Entonces es algo que hay que prevenir. ¿Cómo? Con el parto por vía alta. Y por ende el nacimiento tiene que ser en un lugar que tenga la pericia, la capacidad suficiente para ver si el niño puede nacer por vía baja o es un niño muy macrosómico y hay que ir a cesárea. Entonces, por eso estos niños es conveniente que nazcan en lugares de alta complejidad. Entonces, esta es una de las complicaciones, además de obviamente la asfixia, porque si el niño no nace, demoran en esta extracción, puede asfixiarse. Es una de las secuelas que puede tener este niño. Y la otra es la fractura de clavícula, que es algo mucho más de mejor evolución, porque lo único que se hace es inmovilizar el bracito, que le duele mucho. No se hace ningún yeso, nada, porque la fractura de clavícula es en tallo verde, que quiere decir que no hay desplazamiento de las extremidades. Muchas se diagnostican porque se palpa el callito óseo en el control neonatal, entonces pasan desapercibidas. Es, digamos, una lesión traumática, pero
de mucho menos secuelizante que esta. Yo diría ninguna secuela, salvo el dolor inicial. Hay que pesquisarla, hay maneras de pesquisarla e inmovilizar el brazo para que el niño no le duela. ¿Y cómo se va a manifestar? Porque el niño está muy irritable y suele tener un moro asimétrico. El reflejo ese que el niño flexiona sus miembros superiores, hay un miembro superior que no lo flexiona bien. Y en ese caso tenemos que ver si es por fractura, para eso se palpa la clavícula y se detecta porque la clavícula crepita cuando yo la toco, o bien se hace placa en última instancia, o bien es una elongación de plexo o lesión del plexo braquial, que bueno, ya tiene otro tipo de abordaje. Con tratamiento de rehabilitación, ya es otro tipo de abordaje. No sé si quedó claro este tipo de complicaciones. Y la complicación del parto se llaman los partos, ustedes van a ver este término distosia, que quiere decir que se complicó el tema de el descenso y rotación del feto, pero es de hombros, o sea que el problema está en el desprendimiento de los hombros. La cabeza salió bien, pero no bien los hombros. ¿Y por qué? Porque es un niño con un diámetro biacromial mayor que el diámetro o la longitud occipito frontal. No sé si tienen alguna pregunta para hacer en esta diapositiva. ¿Están ahí? Profe, Sí. yo tengo una pregunta acerca de si la madre cuando es diabética tipo 1 y necesita insulina, se sigue con la insulina durante el embarazo. Claro, la insulina, sí, obvio. Sí, sí, pero necesita otro tipo de monitoreo, porque ahí tenés que prevenir la hipoglucemia. Claro. Por el tema de que la mamá aumenta la entrega al feto, entonces por ahí hay que regular la insulina. Por eso es de un embarazo de alto riesgo, de un seguimiento coordinado entre el ginecólogo y el endocrinólogo, ¿no? O la ginecóloga y la endocrinóloga. Es una mamá que tiene que ser muy monitorizada por los riesgos de hipoglucemia que son fatales para el feto. Puede producir la muerte del feto inútero. Por eso se la sigue no solamente con glucemias, sino también con cetonurias. Pues si tiene mucha cetonuria esa mamá, o sea, con screening de orinas, quiere decir que tiene mucha ayuno, que está haciendo hipoglucemia y corre riesgo el feto. Entonces son mamás que a veces se internan incluso para cuando no hay un buen manejo de la mamá de la insulina, se las interna para evitar la muerte fetal. Vale, la pregunta tuya es óptima. Se va haciendo un seguimiento, el ginecólogo, la ginecóloga hace un seguimiento de cómo va creciendo el feto en el útero. Hay tablas, percentilos, que ya los van a ver cuando vean la parte de tocoginecología, en donde se va siguiendo el crecimiento del feto y se ve si está por encima del percentilo 90 y se va viendo que es un niño grande. Aparte tenés las ecografías en donde vos estudiás todo esto, estudiás los diámetros del feto. Entonces cuando se ve que es un niño de más de 4 kilos, que está grande, no se duda y se va a cesárea directamente, porque la distosia de hombros es dramática, paciente en un lugar de alto riesgo, con ecografías, con el seguimiento de la altura uterina, para programar una adecuada vía de nacimiento. Por lo general finalizan en cesáreas. Esto es como todo lo neurológico, habitualmente se hace un buen diagnóstico, se consulta al traumatólogo, se hacen placas, tanto de hombro como de codo, porque a veces hay fracturas a nivel del codo, pues se tironea, y una vez que se descartan las fracturas, se comienza con la rehabilitación. La rehabilitación es prolongada, puede llevar todo el año de vida o más, y a veces es necesario un abordaje quirúrgico incluso. Es una situación bastante complicada.
puede haber recuperación, como siempre puede haberlo, cuanto más rápido se intervenga mejor, pero puede quedar alguna discapacidad. Depende del tipo de lesión y de la cantidad de segmentos afectados. A veces incluso se asocia a parálisis del diafragma del mismo lado, porque ahí también se originan las fibras que inervan el diafragma. Entonces el niño va a tener un diafragma de ese lado alto porque no se mueve el diafragma. Los recién nacidos son el diámetro que se ofrece al canal vaginal, que abre el camino, debiera ser el mayor diámetro, que es el occipito frontal, ¿no? Ese diámetro debiera ser el diámetro que rige el nacimiento del niño. El problema es cuando el diámetro biacromial es mayor, porque el primero me abrió el camino, pero el otro es mayor. Entonces esto lleva a que se produzca la distosia de hombro. Prenatal, entonces, un poco hemos estado hablando, se hace la ecografía para evaluar el tamaño, las malformaciones, el movimiento del niño, cómo se encuentra, y se hace una hemoglobina glicosilada a la mamá. Incluso actualmente hay formas de medición de hemoglobinas que se basan en la fructosa para ver cuál fue el manejo de la glucemia. Ustedes saben que la hemoglobina glicosilada lo que hace es reflejar cuál fue el manejo de la glucemia durante un periodo de tiempo, que son más o menos unos 3 meses previos, para ver si la mamá no expuso ese niño mucho tiempo a hiperglucemias. Entonces se hace un seguimiento y se ve de esta manera si los riesgos de que ese niño sea macrosómico o tenga malformaciones van a ser mayores cuanto más alta sea la hemoglobina glicosilada de la mamá. Al nacer se hace un examen físico completo, se buscan las distintas anomalías congénitas que el niño puede tener, que ya las mencionamos previamente, obviamente se mide, y se ve si tiene signos de dificultad respiratoria. Y en la etapa postnatal, que de acuerdo a cómo haya nacido el niño va a ser en internación conjunta o en terapia, se tienen que hacer determinaciones seriadas de glucemia, que habitualmente se hace una glucemia de laboratorio que se extrae la sangre y otras con tiritas reactivas. Fíjense a las 2, 4 y 6 horas de vida, o sea, durante el primer día de vida. Se mide también el calcio sérico, porque estos niños pueden hacer hipocalcemias también, y el magnesio solo si el calcio es bajo. Se pide un hemograma o simplemente un hematocrito a las 24 horas, porque eso me va a decir si el niño tiene otro de los problemas que suele tener el niño con alto peso para la gestacional, que es la poliglobulia o policitemia, o sea, aumento de los glóbulos rojos y de la viscosidad de la sangre, que me lleva también a un mayor riesgo de aumento de bilirrubina. O sea, son niños que pueden presentar todos estos problemas, por eso hay que hacer las determinaciones correspondientes. Bueno, hasta aquí es el hijo de madre diabética. O sea, entonces sepan que un hijo de madre diabética, especialmente aquellos con alto peso para la edad gestacional, van a ser niños a los que vamos a tratar de monitorizar para ver si tienen hipoglucemia, hipocalcemia, poliglobulia, y son niños que tienen una alta posibilidad de hacer hiperbilirrubinemia. Por supuesto que también son niños que al nacer pueden presentar asfixia si el parto fue dificultoso, la extracción fue dificultosa porque tuvo una distosia de hombro, o pueden tener una elongación de plexo o una fractura de clavícula si fue un parto vaginal, y puede ser un niño que puede tener riesgo de malformaciones cardíacas y todas las malformaciones que vimos. La episiotomía es un corte que se hace en el periné
para, digamos, favorecer el desprendimiento de la cabeza, que es lo primero que se desprende cuando se ve que la mamá se esfuerza, y para anticiparse a los desgarros que pueden tener las mamás por las cabezas de los niños. Antiguamente se hacían de rutina en todas las embarazadas, actualmente se hace si se ve que es necesario, porque a veces separando o dilatando se logra que se desprenda la cabeza y no es necesario hacer la episiotomía. Estos chicos, yo acá no se los he colocado en la presentación, pero cuando vimos internación conjunta, recuerden, como en todo niño, es importante la alimentación precoz. Prenderlo precozmente al pecho y a veces dar un complemento con leche de fórmula 1 de 0 a 6 meses, que es la maternizada, especialmente si detectamos glucemias bajas, se lo corrige por boca con complemento. No se lo corrige con suero glucosado como antes, porque se vio que darle suero glucosado, como el niño tiene un aumento de la insulina, me lleva a un aumento de insulina y a una hipoglucemia de rebote. Entonces se trata directamente con leche. Como la mamá, acuérdense, el calostro tiene bajo contenido de glucosa, a veces no es suficiente para corregir la hipoglucemia del niño, entonces se da un complemento con leche de fórmula. Esa es la manera de tratar el niño en la internación conjunta o en el bajo riesgo. Si el niño está si el niño no acepta la vía oral, porque el problema de la hipoglucemia es que muchas veces se produce un rechazo de la alimentación, el niño es hipotónico, no succiona, obviamente se interna para corregir por vía endovenosa. Pero ahí ya se lo interna en terapia intensiva o en terapia intermedia. Y se coloca un suero glucosado para corregir esa hipoglucemia. Pero de lo contrario se lo corrige por boca con el aporte de leche de fórmula. No sé si quedó claro después vamos a ver el PAE al final, pero esa es la indicación que generalmente se les va a dar, es eso, dar un complemento. Es una de las indicaciones que ya lo vimos en internación conjunta de complemento, cuando es un niño de alto peso para la edad gestacional que está con hipoglucemia. Después tenemos el otro riesgo, que es el bajo peso para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional, que como ya dijimos, el crecimiento del niño tiene relación con su ambiente, con el ambiente en que se desarrolló, que es la panza de la mamá, pero que es el reflejo de una serie de cuestiones maternas de mucho riesgo. O sea, una embarazada es una mujer sana, pero que está en una condición vulnerable. Entonces tiene que tener una dieta adecuada, evitar la comida chatarra, tener en cuenta si tiene contracciones, evitar el alcohol y el tabaco, cualquier consumo, nada durante el embarazo, la polimedicación, el estrés, sobre todo laboral. Entonces son unas cuestiones que parecen fáciles, pero que en la vida diaria por ahí no son tan fáciles. No todas las mujeres lo tienen fácil. El bajo peso de nacimiento, recuerden que es todo niño que pesa menos de 2.500 gramos al nacer. Esto, que quede claro, pueden ser sanos o enfermos. El 10% de los recién nacidos de bajo peso de nacimiento son sanos, son niños constitucionalmente chiquitos, y si ustedes ven los padres, son chiquitos también. Pero mamás que miden 1,55 m, que pesan 40 kilos, van a tener niños constitucionalmente de bajo peso al nacer y no son enfermos. Pero eso no quiere decir que lo dejamos librado al azar, sino que hay que monitorizarlo para descartar que no tenga una enfermedad que todavía no hizo su manifestación clínica. En caso de recién nacido con bajo peso de nacimiento con enfermedad, esta puede ser por prematuridad o retardo de crecimiento intrauterino. El pequeño para la edad gestacional es un marcador de retardo, o sea que puede haber sido un niño con retardo de crecimiento intrauterino,
en base al percentilo 10 de crecimiento y el perímetro abdominal que se miden en las ecografías del embarazado. O sea, cuando yo tengo un bajo peso de nacimiento, tengo que ir a la historia del embarazo y ver si este niño, si el feto, en algún momento iba creciendo en un buen percentilo y bajó de percentilo al 10 o menos y tiene un perímetro abdominal bajo. El mejor indicador para evaluar el estado nutricional del feto es la relación entre su peso, edad gestacional y sexo. O sea, estas tablas son diferentes, se trate de un niño o de una niña. Es 6 veces mayor en países de bajos y medianos ingresos que en los países desarrollados. Obviamente, la pobreza trae muchos problemas y uno de estos problemas es el retardo de crecimiento intrauterino. La prevalencia de bajo peso de nacimiento es del 3 al 10% en países desarrollados y hasta el 20% en países en desarrollo. ¿Cuánto es en la Argentina? Aunque nos sorprenda, 7%. O sea que estamos dentro de los parámetros de los países desarrollados. Pero obviamente dentro de los países desarrollados hay diferentes estratos de la población que llevan a que esta frecuencia sea muy desigual. Capaz que si yo la mido por hacer, vamos a hablar, a ver si la mido, la Villa del Retiro tiene una prevalencia del 20% y si la mido en el Delta, la prevalencia es del 2%. Tiene que ver con las condiciones de vida de la mamá. El retardo de crecimiento intrauterino tiene que ver con el crecimiento del feto y este es el resultado de las interacciones entre la información genética de la mamá, lo que decíamos, una mamá, papás muy chiquititos van a dar esa información genética al feto y este capaz que sea chiquito constitucionalmente. El estado nutricional de la embarazada durante la infancia, si fue una mamá con problemas de nutrición durante la infancia, el estado nutricional durante la etapa preconcepcional, o sea, si es una mamá de bajo peso, le llamamos bajo peso cuando pesa menos de 40 kilos, o bien que aumenta poco durante la gestación, o sea, que aumenta menos de 8 kilos en la gestación. También el resultado de las señales endócrinas, una mamá muy estresada, que trabaja mucho, que está muy estresada por sus condiciones de vida, o bien cuestiones metabólicas, por ejemplo, una mamá diabética con enfermedad vascular. También depende del desarrollo placentario, por eso se estudian las placentas de las mamás con niños con retardo de crecimiento intrauterino para ver si fueron placentas alteradas. Hay toda una patología de la placenta, con infartos placentarios, con placentas con calcificaciones, que me están hablando de una placenta envejecida precozmente, o sea, a medida que el embarazo crece, la placenta envejece. A partir de las 38 semanas comienza a envejecer. En el postmaduro, por ahí la placenta es vieja, porque ya el niño tiene que nacer. Pero a veces esta placenta vieja se da en etapas previas del embarazo, en alteraciones de la placentación, le llamamos. O sea, es una patología del embarazo. Y también dependen, obviamente, del ambiente. El ambiente de todo tipo, el ambiente social, el ambiente físico. El retardo de crecimiento intrauterino consiste en una condición que se caracteriza por una restricción del crecimiento fetal en la que el feto no expresa toda su potencialidad genética de crecimiento. Ese es el concepto. O sea, hay retardo cuando el feto no crece todo lo que podría crecer. Corresponde con un feto con un crecimiento menor al percentilo 10 en las tablas que miden el crecimiento fetal, que son las tablas de la obstetra o de la ginecóloga. La restricción de crecimiento intrauterino se asocia a una mayor morbimortalidad perinatal, o sea, una mayor enfermedad y una mayor mortalidad, que es la segunda causa de morbimortalidad infantil después de la prematurez. Por eso la tengo que tener siempre presente
y para ver si es una restricción de crecimiento intrauterino, tengo que remontarme a la historia del desarrollo del feto, o sea, lo que pasó en el embarazo. Si no, no puedo decir que es un retardo. O sea, el hecho de que un niño sea de bajo peso de nacimiento, no, si bien es un factor que me hace sospecharlo, no me define una restricción de crecimiento intrauterino. Tengo que ir a investigar qué pasó en la historia del embarazo. Porque ya les digo, hay una cantidad de niños de bajo peso de nacimiento que son hijos de mamás sanas, pero que tienen una talla baja o un bajo peso y que son constitucionalmente pequeñas. Entonces esas mamás van a tener niños chicos, sin que sean enfermos, sino que son constitucionalmente, si por ahí nos remontamos a la historia de esa madre, capaz que la tatarabuela sufrió una restricción en su momento y lo transmitió a todas las generaciones, pero las generaciones actuales son sanas, están compensadas. Hablamos de un ambiente que influye sobre nuestro eje hipotálamo hipoficiario y sobre nuestras hormonas. Nos estresa, nos aumenta las catecolaminas de las suprarrenales y eso lleva a que se produzca vasoconstricción y uno de los órganos afectados es la placenta y puede haber afectado el crecimiento de la placenta y por ende la nutrición del bebé, porque hay una íntima conexión entre nuestro sistema endocrino y el ambiente. El ambiente es un factor muy importante en cuanto a los estímulos y no por azar nuestro eje hipotálamo hipoficiario está recubierto por nuestro cerebro, ¿no? Está muy influenciado. Por eso una embarazada, la situación ideal es que esté tranquila y no siempre está tranquila, por todas estas cuestiones que pasan, ¿no? E influyen muchísimo. Las placentas no se insertan bien o invaden el útero, eso lleva, ya lo vamos a ver más adelante, a cuestiones de acretismo placentario que pueden influenciar perfectamente en esto y en donde también se corre el riesgo de la salud de la madre, ¿no? Por eso es que no se recomienda a las mujeres que tienen cesárea tener más de 3 embarazos por los riesgos de alteraciones en la placentación. Y se ha visto también que en la fertilización asistida hay mayores riesgos de alteraciones de placentación y de restricciones de crecimiento intrauterino. Por eso la ciencia avanza, pero tiene sus riesgos. La restricción de crecimiento intrauterino no es sinónimo de pequeño para la gestacional o bajo peso. Es un signo el bajo peso, pero de ninguna manera el diagnóstico. Yo tengo que ver toda la historia de ese niño. Generalmente son niños que inicialmente crecen en un percentilo 25, 50 y de golpe bajan al 10. Esos son retardos. Entonces la definición del retardo no es un parámetro aislado que hago en el momento, eso es una foto, pero tengo que ver todo el proceso. Y una de las cosas que me dice mucho de cuál es la causa es el estudio de la placenta, porque esas placentas son placentas chicas, placentas con focos de necrosis, con necrosis calcificadas, con infartos placentarios, con cordones chicos que me están diciendo que hubo una restricción. Y algo hubo en la historia de esa embarazada que llevó a esa restricción. En las clases altas son generalmente las técnicas de fertilización asistida, el aumento del número de cesáreas, alteraciones en la ubicación de la placenta. En la clase baja es un ambiente hostil, el hambre, la incertidumbre, el maltrato, la violencia, el tabaco. Se ha visto que el tabaco es mucho más frecuente en la embarazada de clase baja y el tabaco es el factor de riesgo de hábito de consumo más asociado, aumenta 6 veces el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. El alcohol aumenta 2 veces el riesgo. Entonces no se debe tomar alcohol de ninguna forma, ni moderado, ni bajo, directamente 0 alcohol. Las drogas, obviamente, la cocaína, la pasta base, ni que hablar. Y los tóxicos ambientales, los agroquímicos, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, las partículas, esto es en las grandes ciudades, que están los hollín de las grandes ciudades,
Y últimamente lo que está en estudio, que se ve a nivel poblacional por el gran encierro que hay en el desarrollo tanto de adultos como de niños, es la déficit de vitamina D. Es otra pandemia, el déficit de vitamina D, y es porque la gente está en su casa con las pantallas y no se expone al sol. Y aparte, como tenemos también que el sol es dañino, pero no es todo el sol dañino, o sea, el sol en su debido momento, con las pantallas solares, no es dañino, nos hemos ido al otro extremo. O sea, tengamos en cuenta todos estos factores, ¿no? En la vida diaria. ¿Cuál es la morbilidad del recién nacido con RCIU? En la etapa neonatal, de nuevo, la asfixia, acá hay un error, perinatal, o hipoxia perinatal o asfixia. Ustedes lo tienen categorizado como asfixia en el NANDA. La hipoglucemia, de nuevo acá la hipoglucemia, la hipocalcemia también, fíjense que esto coincide con el alto peso, la policitemia, sea hematocrito mayor al 65%, la hipotermia, y acá no es lo mismo tener una restricción y ser un término que ser prematuro. Ya si es prematuro hay otro factor de riesgo más, ¿no es cierto? Tienen mayor riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante, que después la vamos a ver cuando veamos prematuridad, que como su nombre indica es una alteración a nivel del intestino delgado y grueso, que puede tener necrosis y es bastante grave, sobre todo en los prematuros. Enfermedad pulmonar crónica, retinopatía del prematuro. Todas estas patologías son más frecuentes en el prematuro con restricción de crecimiento intrauterino que en el prematuro de peso adecuado. En la etapa adulta son pacientes son personas que se tienen que cuidar porque tienen riesgo de hacer enfermedad coronaria, diabetes e hipertensión arterial. ¿Por qué esto? Porque el niño que ha tenido, el feto o la feta que ha tenido restricción de crecimiento intrauterino se acostumbra, está estresado en el útero. Entonces tiene genes de ahorro, que se le llaman. Estos genes quedan en la vida, entonces se van a activar en cualquier circunstancia. Si yo a esta persona la expongo a un ambiente con una excesiva cantidad de calorías, para engordarla, antiguamente le dábamos triglicéridos de cadena mediana, le dábamos azúcares para que engorden y logren los parámetros de crecimiento de una persona que no tuvo la restricción de crecimiento intrauterino, se corre el riesgo de que sea un obeso cortito o peticito, porque se activan los genes de ahorro. Ahorran para prepararse para cuando viene la etapa de restricción. Entonces, esto predispone en la etapa adulta a enfermedad coronaria, a diabetes e hipertensión arterial. Entonces, se ha cambiado un poco en el abordaje de estos niños y se controla la alimentación y por ahí nos quedamos con objetivos un poco más bajos de lo que pretendíamos. Capaz que este niño no llega nunca a tener una talla, digamos, adecuada o acorde a otro niño que no tuvo el estrés, porque ya tuvo una restricción. Y acá, ahora voy a dejar de presentar esto para mostrarle un gráfico que me pareció útil y que está en un material que yo les dejé en el aula, que es un capítulo del PRONAP, que es el programa de actualización de los pediatras del 2017, que habla de restricción de crecimiento intrauterino, y es un gráfico que no lo encontré como para metérselos acá en la presentación. Ahora lo vamos a ver, donde muestra las etapas, cómo va creciendo los distintos tejidos del feto, y este tema de el niño, el retardo de crecimiento intrauterino, cuáles son las posibilidades de recuperación del peso y la talla dentro de parámetros de crecimiento similares al del niño que no tuvo esta agresión, ¿no? La identificación temprana de retardo de crecimiento intrauterino mediante el monitoreo de la salud fetal permite determinar cuál es el momento óptimo del nacimiento del niño. Como le pasó acá a la compañera,
el embarazo de la mamá se terminó antes, porque el niño no estaba creciendo nada en el útero. Entonces, en ese caso, dejar el niño en el útero es más perjudicial que sacarlo prematuro. Por eso lo sacaron antes, porque se corría el riesgo de la muerte de ese niño si seguía en ese ambiente que ya se había tornado hostil. No es fácil decidir cuándo nacen estos niños cuando se ven que crecen cada vez menos o que no crecen entre una ecografía y la otra. Entonces, eso es una decisión muchas veces interdisciplinaria con el neonatólogo, se madura a estos niños los pulmones y se los saca antes. Estos embarazos se controlan y se terminan en lugares de alta complejidad para evitar una prematurez iatrogénica, ¿no? ¿Cuáles son los factores del bajo peso para la edad gestacional? Bueno, pueden ser factores preconcepcionales, y dentro de ello va a la cabeza el bajo nivel socioeconómico, edades extremas de la mujer, menores de 16 años o mayores de 40 años, baja talla, y esto hay que verlo por el tema de la planificación de los embarazos, ¿no? Las mamás de mayores de 35 o 36 años ya comienzan a tener más riesgo en sus embarazos que la edad fértil óptima. La baja talla, o sea, una talla menor de 1,50 m o 150 centímetros, la malnutrición severa, mamás con enfermedades crónicas, cardiopatías cianóticas, hemoglobinopatías, diabetes con enfermedad vascular, hipertensas y antecedentes de restricción de crecimiento intrauterino previos. Dentro de las concepcionales tenemos el embarazo múltiple, o sea, los gemelares, aumento de peso menor a 8 kilos. Todo esto lo tenemos que investigar en la historia de la mamá cuando recibimos un niño. Un intervalo entre embarazos menor de 12 meses, o sea, siempre se recomienda esperar por lo menos a que el otro niño sea destetado, o sea, a los 2 años, eso es lo óptimo para la madre y para el niño. Pero a veces tengo estos intervalos y entonces corro riesgo de una restricción de crecimiento intrauterino. Hipertensión inducida por el embarazo, aquí estamos dentro de las preeclampsias, que son alteraciones vasculares de las embarazadas, que a veces se asocian a este cuadro, a las alteraciones en la coagulación. O sea, no se olviden que el embarazo es un momento de riesgo de la mujer que tiene problemas de aumento de la coagulabilidad de la sangre. Esto ya lo habíamos visto en fisiopatología, ¿se acuerdan? En la alteración del factor 5 de Leydig, el síndrome antifosfolipídico, que se diagnostican muchas veces en los embarazos por estas RCIU, y la embarazada en ese caso es una embarazada de riesgo que se trata con anticoagulantes, ¿no? Con heparina de bajo peso molecular. Muchas embarazadas, muchas veces se previene gracias a eso, a que se da o la administración de aspirina a baja dosis, se previene el retardo de crecimiento intrauterino. También anemias, o la presencia de infecciones congénitas por bacterias, virus o parásitos, que ya los vamos a ver, o un feto con una malformación congénita. Por ejemplo, hay ciertas trisomías que las veíamos en fisiopatología, como la trisomía 18 o síndrome de Edwards, que se acompaña de retardo de crecimiento intrauterino, alteraciones genéticas, dentro de ellas tenemos las metabólicas, y exposición a teratógenos, todas sustancias que me intoxica el feto. Dentro de ellos tenemos los agroquímicos, tenemos las radiaciones, que ya las vimos también en fisiopatología, medicamentos, como por ejemplo los hipoglucemiantes orales, los citostáticos en la mamá que tiene cáncer, los antitiroideos, o sea, una serie de las tetraciclinas, de medicamentos que están contraindicados en las embarazadas, o la contaminación ambiental. Las aguas pesadas también favorecen, como las que tienen excesivo arsénico. O sea que son una serie de factores que influyen. Y dentro de los hábitos tengo obviamente el cigarrillo, el alcohol, la cafeína, la drogadicción o el consumo no responsable de sustancias. Dentro de ellos, en nuestro país es marihuana, cocaína,
y pasta base, los más frecuentes. La elevada altitud sobre el mar, o sea, una persona que vive en Bolivia o en la Puna va a tener niños más pequeños que los que vivimos a la altura del nivel del mar, en la llanura. La baja presión, el mismo motivo por el cual la persona que vive en la Puna tiene hematocritos más altos que nosotros, tiene más glóbulos rojos, porque tiene menos oxígeno. Entonces, cuando baja a la llanura, por ahí va a tener una sangre muy espesa que le va a circular lento, y esto por ahí genera las cargadas que se le hace a la gente del norte, que vive muy alto, porque por ahí son más lentos que nosotros, pero es por esas adaptaciones, así como nosotros cuando subimos al Machu Picchu, nos falta el oxígeno porque no tenemos suficiente cantidad de glóbulos rojos. El que vive en el Machu Picchu, cuando baja a la llanura, por ahí le sobran glóbulos rojos, entonces la sangre se torna más espesa para circular. En este caso, en el feto produce menos pesos, o sea, los pesos de nacimiento en estos lugares son más bajos que en nuestros lugares, por ese motivo, por la disminución del oxígeno. El estrés también, porque las catecolaminas son vasoconstrictoras, por eso la cocaína que produce vasoconstricción también produce retardo de crecimiento. La adrenalina también produce retardo de crecimiento porque es vasoconstrictora. Y la placenta es un lecho vascular. Un control inadecuado ausente, ¿por qué? Porque si yo controlo adecuadamente el embarazo, puedo encontrar un montón de patologías como la hipertensión que me van a alterar el crecimiento intrauterino y que si la manejo bien no lo hace. Por eso es que se tiene, ustedes que están en los centros de salud, tienen que concientizar a la gente de la importancia del control del embarazo. Y el trabajo físico excesivo obviamente es un motivo, tanto el estresante en la máquina como el físico de estar limpiando mucho, de estar todo el tiempo parada, de estar sobre todo mucho tiempo parado y haciendo mucho trabajo físico. Son las anomalías que pueden causar el retardo de crecimiento intrauterino, se clasifican en intrínsecas y extrínsecas. Dentro de las intrínsecas tengo las fetales, infecciones intrauterinas, anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas, errores congénitos del metabolismo, embarazo múltiple, incompatibilidad RH, que afortunadamente ahora no se da, que a veces produce la muerte fetal, ¿no? Generalmente son niños cabezones, donde tienen una cabeza grande y el cuerpo chiquito, por la forma en que se va produciendo el retardo. Esto es lo que es un retardo de crecimiento intrauterino disarmónico. ¿Por qué? Porque no está todo el niño chiquito, sino que la cabeza es más grande que el resto del cuerpo. También lo puedo tener en la etapa embrionaria, que en este caso el chiquito va a ser todo chiquitito, porque va a estar alterado también el crecimiento del perímetro cefálico. En este caso está alterado el peso y la talla y no el perímetro cefálico. Las causas extrínsecas pueden ser factores maternos, de nutrición, bajo incremento de peso en el embarazo, dijimos menos de 8 kilos, consumo de drogas, de alcohol, de cigarrillo, nivel socioeconómico bajo, complicaciones médicas, hemorragias. En esto una causa frecuente es la alteración en la placentación, placentas previas, placentas desprendidas, la hipertensión arterial, la anemia. Factores placentarios, acá entra a tallar el número de cesáreas con insuficiencia placentaria, desprendimiento, acretismo, placenta previa y patologías del cordón umbilical. Acá lo que veo es un embarazo gemelar en donde veo 2 cordones y veo una placenta dividida en 2. El embarazo gemelar es causa de retardo de crecimiento intrauterino en uno de los fetos. Y acá un poquito es para informar, para aclarar el tema de los gemelares y mellizos, que es, como se dice popularmente, en donde se produce la división de los fetos.
Recuerden ustedes que los mellizos son generados a partir de 2 óvulos. Es muy frecuente que se dé obviamente en la fertilización asistida y en la mujer que le falló el método anticonceptivo, porque de golpe tiene ovula doble, o sea, son 2 óvulos, entonces se embaraza de mellizos. Esta división ya se da entre los días 1 y 3, o sea, es bien precoz y va a originar un embarazo bicorial y biamniótico, pues tiene 2 placentas y 2 bolsas. Acá tengo un tipo de embarazo gemelar. Aquí es menos frecuente que haya restricción de crecimiento intrauterino en un feto y no en el otro, o sea, discordancia en el tamaño de los fetos. Pero puede darse, o sea que uno sea grande y el otro chiquito. Después tengo el embarazo gemelar, que se produce entre los días 4 y 8, en donde voy a tener una sola placenta y 2 bolsas. Acá tengo una sola placenta y 2 bolsas. Y después tengo el que se produce más tardíamente, la división entre el 8 y el 13, que es el que ya es el gemelar, que es una sola placenta y una sola bolsa, que es el monocorial monoamniótico. En estos 2 casos hay un solo óvulo, o sea que son los gemelos, no son mellizos, mellizos son estos. Y después tengo el siamés, cuando la división se da más allá del día 13, que están pegaditos. Se altera el crecimiento del feto según en qué momento atacó la noxa. La noxa es el factor que me produjo el daño, que me produjo esa restricción. Depende de la etapa de crecimiento del feto. Acá tenemos las semanas de gestación. ¿Ven? Si la noxa actuó antes de la semana 15, que es la etapa embrionaria, va a afectar el crecimiento de las neuronas, o sea, el perímetro cefálico, el crecimiento de los huesos largos, entonces de la talla, y de los adipocitos, o sea, del peso. Ese pequeño para la edad gestacional es simétrico. O sea, cuando es simétrico, está todo bajo, quiere decir que se afectó todo. Entonces, este niño puede tener una malformación congénita, puede haber tenido una infección congénita y es todo chiquitito. Ahora, cuando la noxa actuó después del periodo embrionario, después de la semana 15, pónganle ustedes que fue en esta semana 25, es más tardía, no se afectan las neuronas, no se afectan los huesos, la talla es normal, el perímetro cefálico es normal, y solo se afectan los adipocitos, o sea, el tejido adiposo. Por ende, el pequeño va a ser asimétrico. ¿Por qué? Porque la grasa y el tejido, todas las calorías, todos los depósitos se producen después de la semana 25. Entonces el niño va a ser un flaco largo, va a ser asimétrico. Entre los dos, entre la semana 15 y la semana 25, tengo un grupo de recién nacidos en donde se afectan, además de los adipocitos, los huesos largos. Entonces va a ser el recién nacido flaquito y de baja talla, que son bastante frecuentes y que se ven como cabezones. Ese va a ser asimétrico, pero va a tener afectado los huesos y los adipocitos y conservado el perímetro cefálico. Por eso se los ve cabezones, porque depende de la edad en que se afecta el crecimiento de ese niño. ¿Y quién va a determinar eso? El seguimiento del embarazo, o sea, se va a ver cómo crece el niño en base a las ecografías, en base a la altura uterina, y más o menos se va a ver cuándo dejó de crecer. La mayoría de los niños dejan de crecer en esta semana, en la 25. Entonces, lo único que tienen es una reducción del tejido adiposo y de las reservas, por ende, ¿no?
porque eso es reserva del niño, queda claro, pero el número de neuronas va a estar normales. Ahora, si es antes de la semana 15, va a estar afectada también el número de neuronas, además de su tamaño. No sé si queda claro eso. El niño sigue creciendo, pero a una velocidad menor. ¿Por qué me lo afectó la noxa, que actuó precozmente? Por eso algunas malformaciones tienen serios problemas neurológicos y algunas infecciones congénitas también, porque me afectó las neuronas en una etapa precoz donde se estaban multiplicando. Tienen serios problemas de talla también, y por eso por ahí un niño nunca recupere la talla, porque se afectó precozmente el número de células óseas. Y me va a quedar de talla más baja. ¿Mm? Eso es lo que yo estoy queriendo transmitir. ¿Seguimos? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces, acá. Estas son las infecciones que me pueden que si afectan la etapa embrionaria pueden ser muy graves y generar muchas malformaciones congénitas. Congénitas porque el niño va a nacer con esas malformaciones. Dentro de estas infecciones que pueden tener perinatales, puedo tener madres colonizadas con estreptococo beta hemolítico grupo B, que generalmente no me produce grandes problemas, produce infecciones en la embarazada, entonces hay que tratarla, pero no me produce infecciones congénitas en el feto importantes mientras esté tratada la mamá, si no me puede correr el riesgo de la muerte fetal si la madre hace una sepsis. Entonces siempre a la embarazada ustedes van a ver que les hacen hemograma, una serie de laboratorios y también hacen urocultivos, porque a veces este bichito está en la orina. Y esa mujer hay que tratarla. Otras infecciones que pueden dejar inmunidad protectora si la mujer la tuvo previa al embarazo, y por eso la vacuna es la rubiola. Entonces esa embarazada no tiene riesgo de infección, pero si se infecta con rubiola en el embarazo me da una embriopatía severísima, muchas veces incompatible con la vida. La toxoplasmosis, si la mujer se infecta previamente, en el embarazo no me va a producir grandes problemas porque la infección fue previa, es el parásito que transmiten los gatitos. Y la varicela, para la cual también tengo vacuna. Si se infectó previamente la mujer o si tiene vacuna, no va a pasar nada en el embarazo. Pero si se produce en el embarazo en la etapa precoz, me puede dar una embriopatía. Si se produce después, es muy grave en la mujer la varicela en el embarazo, o se puede afectar el feto, el niño, el recién nacido, también es grave si se infecta previamente, si no después hace una varicela común. Otras infecciones que puede sufrir la mujer puede ser el citomegalovirus, que es un virus prevalente en nuestra comunidad y que es grave cuando la mujer la tiene en el primer periodo del embarazo, en la etapa embrionaria del embarazo, no tanto si la sufrió antes. El herpes genital, que lo diagnostica la ginecóloga o el ginecólogo y lo trata, y que es un factor de riesgo para el nacimiento del niño, que se puede transmitir también a través de la placenta. Después tengo otras enfermedades que la mujer se puede reinfectar, que no dejan inmunidad, como la sífilis, pero que se trata perfectamente con penicilina o derivados. La sífilis, ustedes saben que es una infección de transmisión sexual, que en la mujer muchas veces pasa desapercibida, en el hombre se diagnostica por el chancro, la sífilis primaria. Después tengo la sífilis secundaria, que tiene una serie de lesiones cutáneo-mucosas, pero que detectada se trata y se previene la sífilis congénita en el recién nacido, que es una sepsis grave, y la tuberculosis, que me puede producir patología, puede ser congénita, sí,
puede ser congénita, atravesar la placenta y producir un problema hepático en el recién nacido. Entonces siempre tiene que ser pesquisada y tratada. También pueden producirse por reactivaciones de infecciones crónicas o recurrentes con riesgo para cada embarazo, como es el citomegalovirus, especialmente en las mujeres con HIV, Chagas, hepatitis B. Todas estas infecciones se pesquisan en los embarazos. Y se corrobora la presencia de inmunizaciones previas, o sea, la rubiola, la varicela, generalmente las madres vienen vacunadas previamente y gracias a eso casi no tenemos problemas con ninguna de las dos. Las toxoplasmosis se pesquisan, las mujeres se le pide siempre serología y se le dan las recomendaciones a aquellas madres que no la han tenido para evitar que la tengan en el embarazo. Entonces se les recomienda que se hace tareas de jardín, que a veces están contaminadas con excrementos de gatos, se usen guantes, que laven bien las verduras que consumen crudas, que cocine bien la carne, porque son las vías por donde se puede transmitir la toxoplasmosis. Lo mismo que el tema de la sexualidad de la mujer, se hace un control, la mujer tiene que consultar si tiene algún síntoma, flujo, para la pesquisa del herpes y de otras infecciones que pueden afectar a su hijo recién nacido, ¿no? Se le hace serología para sífilis, se habla a ver si tiene alguna infección respiratoria o algún tosedor crónico, o sea, la salud global de la mujer y los antecedentes ambientales, porque estas infecciones, si la mujer las sufre, pueden afectar al feto en etapa precoz o bien pueden afectar al feto durante el nacimiento, en el canal de parto, como el caso del herpes, por ejemplo, o de la sífilis, o bien pueden afectar cuando la mamá está amamantando por el tema de si es tosedora lo va a contagiar al niño. Entonces, son infecciones que siempre se pesquisan. ¿Qué tipo de...? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Esta sería la sífilis congénita. Este es un caso de sífilis congénita. Fíjense las lesiones a nivel de piel, palmas, plantas, con ampollas rotas, ampollas. Eso es el pénfigo, se llama porque son ampollas llenas de espiroquetas. La boca, la nariz lastimada, las mucosas. Es un cuadro de sepsis bastante grave, a veces puede producir la muerte intraútero o la muerte postnatal, también puede producir neumonía, son cuadros severísimos, que es una sífilis congénita. Esto no debiera ocurrir si se controla bien un embarazo y se trata, porque tratándose la embarazada, se evita esto. Se evita una sífilis congénita. Y hoy en día es una infección prevalente por la vida sexual que se lleva, o sea, por el hecho de relaciones poligámicas, cambiando de pareja, sin protección, es una infección prevalente. Entonces hay que pesquisarla para evitar esto. Acuérdense que en los recién nacidos tratamos de anticiparnos siempre. Esto es un citomegalovirus, fíjense, es una causa de pequeño para la edad gestacional. Este es un pequeño armónico, todo chiquitito y con una serie de petequias púrpura, porque tienen muchas veces plaquetopenia, abdomen globuloso, probablemente tenga hepatoesplenomegalia, un niño inexpresivo muy probablemente tenga una microcefalia con una hipotonía, con un daño neurológico, suelen producir microcefalia, a veces hidrocefalia, alteraciones oculares como la presencia de corioretinitis, de cataratas, son cuadros gravísimos y se produce generalmente cuando la mamá lo sufre al citomegalovirus en el periodo embrionario, o sea, antes de la semana 15, cuando se están desarrollando todos los órganos. Pueden tener cardiopatías también, pero sobre todo malformaciones neurológicas severas. ¿Cuáles son los riesgos en la mujer? Sobre todo las mujeres que trabajan con niños, que manejan orinas de los niños, porque
los niños que tienen citomegalovirus lo eliminan por orina y se pueden contagiar, las maestras jardineras, las enfermeras, las médicas pediatras. Por eso es siempre, nosotros es una lucha con los ginecólogos porque no la pesquisan en los embarazos y entonces nos perdemos el asesoramiento de estas trabajadoras que por ahí pueden pescarse el citomegalovirus en su trabajo. También están las que hacen lavandería de hospitales, porque es una infección bastante prevalente en la población y que por ahí la población lo elimina con la sangre, con la orina, y las mujeres que trabajan en eso se lesionan, pueden adquirirla en el embarazo y tener estas patologías. La toxoplasmosis es causa frecuente de hidrocefalia, corioretinitis. Fíjense, esto es una hidrocefalia con un retardo de crecimiento. Fíjense esta hidrocefalia. Esto es una toxoplasmosis aguda en el periodo embrionario. Sí se trata la toxoplasmosis, se trata en el embarazo y se trata en el recién nacido. Esta es una rubiola congénita, acá tenemos una catarata, fíjense la opacidad, esto lo tenemos que mirar en el recién nacido cuando abre los ojitos, si no tiene una opacidad que se ve perfectamente. Es una catarata congénita con hepatoesplenomegalia y no sé si no tiene una hidrocefalia, fíjense la cabecita medio grande y tiene petequias, porque tienen trombocitopenia o plaquetopenia estos recién nacidos. Aparte tienen cardiopatías congénitas, es frecuente el ductus arterioso permeable, cardiopatía. Es una embriopatía gravísima que en su momento generó una epidemia que afortunadamente ahora está controlada gracias a la vacunación. Ustedes saben que se hace al año y al ingreso escolar. Es importante que las mujeres estemos vacunadas para la rubiola para evitar la rubiola congénita. Pero afortunadamente la vacuna, no digo la ha erradicado, pero ha disminuido mucho su frecuencia. Otra infección congénita que por ahí produce restricción del crecimiento intrauterino, pero más frecuentemente lo que produce una sepsis neonatal es el Chagas. La madre chagásica, la mujer, muchas mujeres han sido diagnosticadas de Chagas en los embarazos porque se la pesquisa en todos los trimestres, si bien está indicado en la zona donde no hay vinchucas contaminadas, una sola en el primer trimestre, se lo piden todos los trimestres. Si la mujer es chagásica negativa no hay problema, si es chagásica positiva, un porcentaje de las mujeres, si tienen la parasitemia durante el embarazo, ustedes saben que el Chagas es transmitido por la bichuca, es producido por un parásito, que es el Trypanosoma cruzi, que tiene una etapa en donde está dentro de las células, pero periódicamente aparece en sangre. Se lo ve de esta forma en microscopios electrónicos, en microscopios ópticos de alta resolución. Lo diagnostican los bioquímicos, buscándolo con un buen microscopio. Para ello, cuando el niño nace, un hijo de madre chagásica, se le hacen en forma seriada determinación, se le extrae sangre para la búsqueda del parásito. Si se lo encuentra al parásito en sangre, se lo trata al recién nacido y se evita un chagásico. Se está haciendo mucho hincapié para erradicar el Chagas en la pesquisa del Chagas en la embarazada y en los recién nacidos, para tratarlo y cortar la cadena de transmisión. ¿Por qué se transmite por la placenta? O sea, muchos chagásicos se los transmitió la madre y así hemos diagnosticado nosotros. Sobre todo en la zona del oeste, en su momento fue frecuente el Chagas y por ahí diagnosticábamos el Chagas en los hermanos de recién nacidos chagásicos, diagnosticados, lo estudiamos en los hermanos y eran chagásicos también, porque la mamá se los había transmitido y en su momento no se había diagnosticado y después se lo trata. Y puede darse la curación. ¿Para qué? Para evitar la miocardiopatía o la cardiopatía chagásica, la insuficiencia cardíaca o la arritmia chagásica que se da en el adulto. No se da en todos los chagásicos, pero se da en algunos. Entonces es bueno
estar detrás de esto para evitar unos chagásicos al tratar al recién nacido que tiene el parásito en sangre. Entonces, cuando nazca un chagásico, ustedes van a ver un hijo de mamá chagásica, ese recién nacido se le hacen extracciones de sangre para la búsqueda del parásito y si se lo encuentra se lo trata. A veces ya nacen con una infección y tienen que ingresar en la terapia y se lo trata en la terapia. ¿Cuál es la fisiopatología de todo esto? De todos estos factores, bueno, ustedes saben que el crecimiento fetal tiene dos fases, una etapa embrionaria en donde se va produciendo la proliferación, organización y diferenciación de los tejidos del embrión, que son las primeras 12 a 15 semanas, y tengo una etapa fetal que es de crecimiento continuo, de desarrollo de las funciones, de maduración de los tejidos y los órganos, y de desarrollo también de los depósitos y del tejido adiposo. Si una noxa actúa precozmente en el periodo embrionario, como veíamos recién en el gráfico, y se mantiene durante toda la gestación, va a alterar el crecimiento en forma global, ocasionando un retardo de crecimiento intrauterino de tipo armónico. Esto es un poco una respuesta a la pregunta de la compañera que decía recién, ¿el niño deja de crecer? No, por ahí crece, pero no es que yo voy a sacar este embrión acá, lo voy a dejar crecer, pero va a crecer por debajo de lo normal. O sea, una velocidad de crecimiento inferior. Si la noxa es más tardía, se compromete el peso con la longitud corporal y la circunferencia cefálica normales, ocasionando un retardo de crecimiento intrauterino disarmónico o asimétrico. Entonces puedo tener tres situaciones. Un feto normalmente pequeño, sin anomalías estructurales, con flujos normales en sus arterias umbilicales, porque se hace una ecografía con Doppler, con un peso debajo del percentilo 10, que no tiene un riesgo aumentado. O sea, a este chico yo le voy a hacer un Doppler, y si la circulación placentaria en las arterias umbilicales está bien, se lo deja seguir creciendo a esa velocidad. Si el feto es anormalmente pequeño, con alteraciones cromosómicas o estructurales, el pronóstico depende de la patología que produjo la restricción. Esto lo veo por ecografía. Si el feto tiene un retardo de crecimiento que se ha desviado del ritmo de crecimiento, venía creciendo normal y de golpe se desvió, y se ha desviado de su crecimiento potencial debido a una alteración placentaria, las terapéuticas e intervenciones oportunas pueden mejorar su resultado. Este es el niño que venía creciendo bien y de golpe empieza a dejar de crecer y se observa una placenta que está envejeciendo. Entonces ahí se discute cuándo se saca ese niño. Esas son las tres situaciones que puedo tener. El retardo de crecimiento simétrico de tipo 1, que es el que se produjo precozmente, puede ser intrínseco por alteraciones a nivel del feto, estructurales, genéticas, infecciosas, o puede ser extrínseco también. Tiene una frecuencia baja, 20%, comienza tempranamente, antes de las 28 semanas, y los órganos afectados puede ser el cerebro con una microcefalia y el hígado también. Tengo una reducción en el número de las células y el tamaño de las células es normal. La placenta tiene un tamaño normal, las anomalías fetales son frecuentes, el diámetro de la cabeza es pequeño con una circunferencia abdominal pequeña. El asimétrico la causa es extrínseca, o sea, no hay un factor generalmente intrínseco, estructural del feto, es la causa más frecuente, se produce en el tercer trimestre, más allá de las 28 semanas, y voy a tener un peso descendido con una longitud normal, un cerebro normal y un hígado disminuido de tamaño porque se disminuyen los depósitos. Hay una reducción en el tamaño de las células, pero el número es normal.
la placenta tiene un tamaño disminuido, las anomalías fetales son infrecuentes, el diámetro biparietal es normal y la circunferencia abdominal es pequeña porque tengo una disminución del tamaño del hígado y del tejido adiposo. ¿Cuáles son las complicaciones que puedo tener en estos recién nacidos? Riesgos de asfixia, porque es un niño hipoxiado, entonces voy a tener un Apgar menor a 7 en el 5º minuto, muchas veces con la necesidad de resucitación cardiopulmonar neonatal. Puedo tener parálisis cerebral que me requiera estimulación temprana, no quiere decir que todos lo tengan, ¿no? Son las complicaciones que pueden haber. Hipotermia, por lo cual tengo que ajustar la temperatura en sala de partos, recepción, mesada, colchón precalentado. Si es un niño de muy bajo peso, de menos de 1,5 kilos, la bolsa de plástico, los gases que voy a emplear húmedos y calientes, evitar las pérdidas de calor por radiación, convección, evaporación y conducción, y voy a estimular, si el estado del niño lo permite, el contacto piel a piel en sala de partos con puesta al pecho precoz. Puedo tener alteraciones del metabolismo energético como hipoglucemia por falta de depósito de glucógeno, disminución de producción de glucosa en el hígado por alteración de la gluconeogénesis, disminución de la grasa corporal, no son capaces de oxidar ácidos grasos libres y triglicéridos, y por ende se aumenta el uso de glucosa, y muchos pueden tener hiperinsulinismo o sensibilidad aumentada a la insulina. Todo esto me lleva a los riesgos de hipoglucemia. Tengo que pesquisar la hipoglucemia y un inicio precoz de la alimentación. También puedo tener hipocalcemia, por ende hay que medir la calcemia, alteraciones hematológicas, la poliglobulia o policitemia, que es el aumento de masa de eritrocitos, de la viscosidad de la sangre, el lentecimiento de la circulación. Todo se produce por esa hipoxia intrauterina crónica que llevó a un aumento de eritropoyetina. Cuando tiene hematocritos superiores a 70% con síntomas, los síntomas que suelen presentar son dificultad respiratoria, hipoactividad, distensión abdominal, intolerancia alimenticia, hipoglucemia. Hay que hacer hemodilución. Esto va con H, hay un error ahí. Trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas en las primeras 72 horas de vida, generalmente asintomática. Pueden tener patologías respiratorias por alteración en la síntesis de proteínas en el pulmón inmaduro, con alteraciones de la función del surfactante o de la mecánica pulmonar, aumento de los mediadores inflamatorios, lo que me lleva a un aumento de la susceptibilidad a la injuria postnatal en pacientes que estuvieron ventilados y displasia broncopulmonar, una enterocolitis necrotizante favorecida por la hipoxia fetal que causa una distribución vascular alterada para mantener el aporte de oxígeno al cerebro con una disminución del aporte sanguíneo al músculo y a los órganos abdominales, un aumento del riesgo de retinopatía del prematuro, en donde la prematurez es el factor de riesgo más importante, entonces es el RSI más la prematurez, seguido por el uso incorrecto del oxígeno y el retardo de crecimiento intrauterino, debido a la hipoxia intrauterina crónica, la deficiencia de antioxidantes y niveles de factor de crecimiento alterados. El crecimiento de estos niños yo lo sigo con estas curvas que me comparan el peso, el perímetro cefálico y la talla. Por un lado tengo las medidas y por el otro lado tengo la edad gestacional. Y acá les muestro las características. Este es un niño de peso adecuado y estos son niños pequeños. Tienen cabeza grande en comparación con el resto del cuerpo, una fontanela anterior grande y ancha, por mala formación de huesos membranosos, ausencia de grasa parda, los niños son malhumorados, con mirada de viejo, un abdomen pequeño con cordón umbilical fino, disminución de la masa muscular esquelética y del tejido celular subcutáneo, una piel seca y descamada, uñas largas, manos y pies son grandes en relación al resto del tamaño del cuerpo,
Piel con pliegues sueltos en la piel de la nuca, la axila, el área interescapular y región glútea. Son niños ansiosos e hiperalerta, parecen malhumorados, con pobre formación del botón mamario y de los genitales femeninos inmaduros. Por eso cuando los neonatólogos miramos estos niños pequeños les damos una edad gestacional menor, porque no se olviden que el botón mamario es un parámetro que se usa para medir la edad gestacional. En las siguientes diapositivas, que yo ahora no las voy a, es una enumeración, tienen ustedes para que consulten este material los distintos dominios Nicky-Nock sacados del NANDA, que ustedes pueden aumentar o disminuir. Consulten el NANDA y en base a la teoría que les di, vayan relacionando llenando de contenidos estos dominios, estos diagnósticos de enfermería, que pueden hacer diagnósticos en todos los dominios. Por ejemplo, en la promoción de la salud, es tomar conciencia de la salud y de una disposición para mejorar la alfabetización, que es con un adecuado control del embarazo. Por ejemplo, en la nutrición, tener en cuenta tanto la ingestión y la lactancia en estos niños, que a veces es ineficaz porque son pequeños, con baja fuerza, y hay que estar con una disposición para mejorar la lactancia, para ver patrones de alimentación eficaz, pues son niños que necesitan aportes inmediatos y por ahí tienen que ser complementados. En el metabolismo, el riesgo de hipoglucemia o de valores de glucemia, el riesgo de hiperbilirrubinemia de estos niños, tanto del alto como el bajo peso, ¿no? De desequilibrios metabólicos, el riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal o la hiperbilirrubinemia neonatal en ambos grupos. Otros diagnósticos en el intercambio, el deterioro del intercambio gaseoso, la dificultad respiratoria puede darse en los dos grupos, o bien patrones respiratorios ineficaces, si vamos al dominio de actividad, reposo, deterioro de la ventilación espontánea con los riesgos de paro cardiorrespiratorio. En percepción y cognición también tengo que ver, porque son niños, por ejemplo, el pequeño para la edad gestacional está hiperalerta, irritable. El otro niño puede estar, si está hipoglucémico, hipotónico, desconectado, con una succión. No se olviden de evaluar los reflejos primitivos de recién nacido, como es la succión, como es el moro, en este diagnóstico. En cuanto a relaciones, es muy importante la relación con la madre o con los cuidadores. Son niños muy dependientes y muy vulnerables, que muchas veces lleva a conflicto porque la mamá está muy ansiosa, porque la mamá quiere tener un niño lo más sano, lo más normal posible, y tenemos una imagen del recién nacido gordito, rollizo, y por ahí se va a encontrar con un flaco cabezón o un niño que parece que tuviera 3 meses. Entonces genera angustia y puede afectar el rol de la mamá. En cuanto a la sexualidad, ver lo que pasa con los órganos genitales de recién nacida. La sexualidad es el vínculo con la madre, pero también ver que puede tener esas crisis genitales con el flujo, con la sangre en las niñas, o la tumefacción de las glándulas mamarias, o ver el tema de la reproducción en la madre, ¿no? Para evitar que quede embarazada inmediatamente. Es importante el asesoramiento sexual. No se olviden que vemos el análisis del binomio madre-hijo. Muchas veces somos los que atendemos al niño, los que les aconsejamos a la mamá que no se embarace inmediatamente y promovemos a que consulte y la concientizamos de eso, ¿no? El afrontamiento y tolerancia al estrés, el estrés de la familia. Todo esto es un poco, yo les cito como para que ustedes lleguen los principios vitales, esas creencias espirituales, la espiritualidad, todo eso tiene mucho que ver. Por eso es importante charlar con las madres y ver muchas creencias y mitos. Eso tiene que darse en todos nuestros recién nacidos, pero sobre todo en estos que son más vulnerables.
En seguridad y protección no nos olvidemos los riesgos de infección, las infecciones congénitas, indagar acerca de la serología desembarazada que repercute en el niño, porque por ahí ustedes no se dieron cuenta que era una mamá chagásica y ustedes pueden decirle al médico, doctor, en la historia dice que es una chagásica, y siempre 2 pares de ojos ven más que un par. Entonces es importante tener conciencia de esto, los riesgos de asfixia cuando el niño nace, también dónde vive esa madre, ver qué fuente de agua usa, hablar del tema de hervir el agua cuando no tengo yo una certeza, también el tema de la limpieza de los tanques, para que la madre no use agua contaminada y la hierva para limpiarle la boca al bebé o para darle de tomar. Por ahí no tienen agua mineral o de bidón y usan el agua de red siempre hervida. Y el tema de la termorregulación, que eso lo tenemos siempre presente. El confort, un niño malhumorado puede ser un niño que tiene una fractura de clavícula, por ejemplo, entonces ver todo eso y llegar a un diagnóstico. En cuanto a crecimiento, recordemos esto del crecimiento armónico y disarmónico que veíamos y de acuerdo a eso orientarnos qué tipo de NOXA puede haber actuado y en qué edad gestacional. Y el tema del desarrollo es fundamental. El desarrollo del niño comienza desde que se prende al pecho al bebé y chupa la teta de la madre, porque la succión es un gran mecanismo de desarrollo. Un niño siempre debe succionar, si no succiona el pecho el chupete, es uno de los reflejos más importantes de recién nacido que debemos evaluar, búsqueda, succión, y evaluar el reflejo de Moro, ¿no? También para ver si es simétrico, si es asimétrico, ojo que no tengo una fractura de clavícula, sino muevo un brazo o tengo una elongación de plexo. Entonces,